Hola, ¿se me oye? ¿Sí? Sí, Perfecto, perfecto. Uy, Sí, buenas. muy buenas tardes. Vale, pues yo creo que vamos a empezar ya. Vamos a empezar con muchas ganas y con unos invitados de excepción en esta tercera jornada del Congreso Internacional Latino de Comunicación Social. Y vamos a empezar, tenemos muchas caras, ya estamos emitiendo en YouTube y vamos a empezar con una webinar sobre género, comunicación y nuevas tecnologías. Esta webinar eh, está dirigida, aunque no lo ponga, por nuestro querido amigo y compañero Xavier Roland, que es coordinador del Máster Universitario en Comunicación en Medios Sociales y Creación de Contenidos de Contidos Digitais. La doctora Graciela Padilla, amiga también y compañera, coordinadora del grado en periodismo y directora de la revista Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Y la doctora Laura María Castro Souto, también compañera coordinadora del grado en Ingeniería Informática de la Universidad da Coruña. Bienvenidos, muchísimas gracias a los tres. Y por supuesto está Ingrid Vallejo, María Cabrera, Diana Vargas, Valentina, Caridad, Juan Manuel. Luego ya hablaremos con vosotros, Tania también, pero vamos a empezar con nuestra webinar. Y sin más preámbulos voy a darle la palabra, si os parece bien, a Xavier Roland, para que nos cuentes un poquito el hola, tema. Hola, Xavi. ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué placer y qué honor estar aquí entre colegas, entre académicas y académicos y con un tema que es de tanta relevancia, ¿no? En este momento. De hecho, lo voy a decir en voz baja, aunque me está escuchando todo el mundo, pero me siento un poco impostor con este. Tengo el síndrome del impostor con estos temas de feminismo porque, como hablo muchas veces con la colega Teresa Piñeiro, soy neofeminista o exmachista, como queráis verlo, ¿no? Son diferentes fórmulas para ver esto, pero sí que coincido en lo que se ha dicho ya hasta la saciedad de que, vamos, la próxima revolución o es feminista o no será. Dicho esto, es que tampoco quiero hablar demasiado porque ya los hombres hablamos demasiado, ¿vale? Y creo que las mujeres tengan más voz es necesario, pero no porque las mujeres tengan más voz, sino porque creo que nosotros nos debemos callar un poquito más, ¿vale? Y no voy a ocupar demasiado tiempo de cámara ni de micrófono. Sí que quería agradecer a la organización este webinar en concreto, porque además creemos que, y es algo que hemos constatado en numerosos estudios, en algunos que compartimos algunas de las personas que estamos aquí, que las mujeres periodistas y las mujeres políticas son las que más odio reciben en redes sociales. Y las redes sociales hemos pasado de un planteamiento muy utópico, ¿vale? Muy de la bonomía de la web, ¿no? Como se entendió en sus orígenes en los años 90, a esta tendencia catastrofista que, por cierto, también definió ayer el profesor Scolari en su disertación. Y en este contexto de todo mal, ¿vale? Que podríamos decir, sí que es importante pues, hacer hincapié en las redes sociales como espacios tóxicos y como espacios tóxicos para las mujeres, como un lugar en el que, bueno, pues se vierten sin mayor tipo de tapujos, insultos y otro tipo de términos ofensivos que desde luego querría aprovechar para poner el foco sobre las grandes plataformas de gestión de redes sociales, que son las que realmente tienen que tomar cartas en el asunto para poder paliar esta situación. Y nada más, yo creo que con esto ya Graciela Laura queda introducido este tema. Almudena, por favor, si quieres, no sé, sacar algún otro tema a la palestra o algo sobre lo que queramos debatir, creo que este sería un buen punto y seguido para este webinar. Pues gracias, Xavi.
me gustaría, bueno, doy la bienvenida también a David Caldevilla Domínguez, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, que es seguidor vuestro del proyecto, además, que se lleva a cabo, que sí que me gustaría, Xavier, que hablaras de este proyecto. Por supuesto que se lleva a cabo con otras compañeras como Teresa Piñero, Clara, ya luego si quieres nos comentas un poquito, pero ahora pues me gustaría darle la voz a Graciela Padilla para que pues, hagas una pequeña introducción y después pasaremos a Laura y después tengo unas pequeñas cuestiones que quisiera plantear en la mesa. Muchísimas gracias, Almudena y Xavi, también a David y a la organización del Congreso, de verdad, por este tiempo y también a las personas que nos están escuchando. Yo brevemente os voy a hablar de mis principales preocupaciones, mis actuales áreas de estudio. Son siempre muy pegadas a la actualidad. Siempre me dicen en clase que supone quizás un esfuerzo añadido, porque actualizo de verdad los materiales cada cuatrimestre. Este cuatrimestre que ya se acaba, pues hemos hablado muchísimo de Twitch y muchísimo de TikTok, como no podía ser de otra forma. Y además, pues me gusta mucho el cartel que habéis formado, porque yo soy una persona con formación en ciencias sociales. Os voy a hablar pues quizás de la parte hueso o de la parte quali o semiótica, y luego está Laura, que bueno, tiene ese componente de las otras ciencias y sabe muchísimo más que yo desde la parte técnica, que es igual de importante. Así para empezar y romper el hielo, yo siempre hablo en clase de que el discurso de la demonización de las redes sociales pues es muy amplio, ocurren muchísimas cosas feas y, como bien ha dicho Xavi, pues la verdad es que ponemos muchísima responsabilidad en la ética, en que exista una legislación, y como explico en clase, y bueno, si queréis buscar alguna bibliografía al respecto que he escrito en varios libros, la verdad es que esa legislación existe desde hace 40 años. Tenemos legislación europea, tenemos también legislación internacional y una importantísima legislación española que contempla los delitos de odio desde hace mucho tiempo y que pone en el apartado superior de las penas siempre que ese delito de odio se cometa en una esfera pública, hablando de las redes sociales desde hace muchísimo tiempo. Así que, siguiendo lo que bien ha dicho Xavier y hemos hablado tantísimas veces en esta investigación y en anteriores trabajos, desde luego hay que trabajar, empezando por espacios académicos como estos, la idea de la responsabilidad de las redes sociales para hacer una deontología más fuerte, para que inviertan más en esa regulación de lo que ocurre en las redes sociales y, bueno, para que de verdad inviertan en esa inteligencia que necesitan sus algoritmos para regular lo que ocurre en las redes sociales. En el debate, en las fotografías, hace pocos meses publicábamos varias compañeras y yo misma un artículo sobre Instagram y la pornografía que hay en Instagram en cuerpos vestidos, y cómo Instagram no era capaz de detectarlo. Así que tenemos que poner la responsabilidad, por supuesto, en las redes sociales y en estos espacios para que haya una alfabetización más amplia y cualquier persona tenga estudios de comunicación, de ingeniería, como mi compañera, o de lo que sea, o sin estudios, tenga la capacidad de decir esto está mal y saber que hay unas vías para denunciarlo y que la bola no se haga más grande. Y, bueno, eso era mi intervención inicial. Luego ya, si queréis, y también por supuesto según los intereses de las personas que nos escuchan, nos metemos más en Twitch, en Clubhouse, en TikTok y en lo que sea necesario. No se te oye, Almudena.
Vale, vale, no te preocupes. A ver, es que se me está metiendo el sonido de YouTube en la misma pantalla. Un segundito, por favor. No te preocupes. A ver. ¿Ahora se me escucha? Sí. No, sigo escuchando YouTube. Vale. Bueno, Laura, cuéntanos un poco cómo es lo que tú estás desarrollando y para que entendamos todos un poquito lo que es la andadura de este proyecto y tu opinión sincera. Bueno, yo no es por llevar la contraria a Xavi, que también, sino para que veáis que hay que llevar la contraria a los hombres, porque ha empezado diciendo que tiene síndrome del impostor. Cuando aquí la informática, la que no pega, entre toda esta mezcla de profesionales y académicos que estáis, podría ser yo, ¿no? Pero precisamente esa ausencia, el no pegar o el no estar en los sitios donde se supone que tenemos que estar, desde el punto de vista de la tecnología, yo creo que es gran parte del origen de, no voy a decir los males, pero sí las carencias que tenemos, que no son técnicas desde mi lado, desde el mundo de la tecnología. Sé que la tecnología, las carencias que tiene no son porque no se pueda, sino porque nadie ha decidido que se deba. Y ese poder de decisión, hasta ahora, ha estado muy desconectada de la sociedad, por lo menos desde la perspectiva del mundo de la tecnología. Y os voy a dar un dato que sirve para que quede ahí de pincelada y después podemos volver sobre él. El retrato robot de alguien que desarrolla software a día de hoy, en 2021, pues se parece mucho más a Xavi que a mí. Es un hombre blanco que está pues alrededor de los 40, que tiene un determinado estatus académico, un determinado estatus social. Ese perfil representa nada más y nada menos que el 70% de las personas que están construyendo el software que toda la humanidad, bueno, o la humanidad que tiene acceso a tecnología por lo menos, está usando desde que se despierta hasta que se duerme, y muchas veces durante su sueño, en los dispositivos que están en sus casas, en el software que está funcionando en las administraciones de la ciudad en la que vive, del país en el que vive. Entonces, bueno, no es una excusa, es una explicación y es un punto para que entendamos que no puede ser así, que toda la sociedad, dada la preeminencia que ha alcanzado la tecnología, dado que ese estatus de universalidad y omnipresencia no va a cambiar, y bueno, tiene suficientes cosas buenas como para que no cambie, pero lo que no podemos seguir es, desde el mundo de la tecnología, desarrollando la que a nosotros nos apetece, la que le apetece a ese retrato robot de persona, y como sociedad, pues pensando que no podemos hacer nada para evitar que eso sea así, ¿no? Hay que establecer un canal de comunicación muy potente entre esos dos mundos, para que dejemos de ver los algoritmos que necesitan más inteligencia y, bueno, muchas de las cosas que no nos gustan de la tecnología a día de hoy. Mi parte en este proyecto pues, ha sido un poco favorecer que las cosas que se podían hacer con técnica y tecnología se hiciesen pues, automáticamente, para que las personas nos podamos centrar en la parte pues, más analítica, que todavía no se puede automatizar. Y bueno, tampoco quiero monopolizar de momento, como presentación creo que está bien, así que... Pues sí. Muchas gracias, Laura. Una pregunta. Desde una carrera feminizada como es el periodismo y otra tradicionalmente masculina como es la informática, ¿percibís actualmente la brecha de género? Vuelvo yo si quieres. Vale. La brecha de género no solo se percibe, sino que cada día va mayor, o sea, va más. Por mucho que es cierto que en los últimos años, un lustro, casi una década, se están haciendo muchos intentos, muchos esfuerzos, ya no tanto centrándonos en el mundo universitario, porque lo que hemos visto es que llegan muy pocas mujeres a estudiar en general ingeniería, pero en particular ingeniería informática, porque ha disminuido mucho el número de ellas que están en un bachillerato técnico. Entonces, después de analizar eso, pues se ha visto que los estereotipos,
fuerzas sociales que están afectando a esos niños y niñas, porque centramos mucho en las niñas, pero me gustaría dejar el asterisco de la desatención que estamos, bueno, en la que estamos dejando a los hombres y las consecuencias que eso tiene. Entonces estamos como, bueno, pues ahora vamos a por las niñas, para romperles los mitos, para darles referentes. Bueno, eso por un lado es una carrera de fondo, que la necesitamos porque, ya digo, los números van a peor, no es que estén mejorando, de momento no estamos viendo efectos de esos esfuerzos por mucho que sean necesarios, sino que además hay otra cosa de la que se habla muy poco, que es la expulsión de la profesión de las mujeres que ya son ingenieras, y cómo lo tóxico de ya no solo el mundo de la tecnología para las usuarias, sino a veces el mundo de la tecnología para las personas que la construimos, también hace que incluso habiéndote dedicado a una profesión como esta, haya mujeres profesionales que llegan a un determinado momento de su vida que no pueden compatibilizar las exigencias del mundo laboral de la tecnología con otro tipo de vida, con la vida en general, y también las perdemos en ese momento. Es algo de lo que se habla poco, pero a mí me gusta, o sea, me da miedo pensar por qué estamos trayendo o queriendo traer muchas niñas y muchas adolescentes y muchas jóvenes si ni siquiera somos capaces de mantener a las mujeres que ya están. Esas son un poco las dos reflexiones que quería lanzar al hilo de esa muy buena pregunta. Pues muchas gracias, Laura. Muchas gracias porque es interesante y es necesario también tener claro esto que comentas, ¿no? Graciela, ¿consideras que es esencial la inclusión de la perspectiva de género en las titulaciones que coordináis? Tanto tú como Xavi, ¿qué opináis sobre esto y por qué? Bueno, personalmente estoy en una facultad donde existe una asignatura optativa de comunicación y género que imparten algunas compañeras. Estamos debatiendo, intentando que pasara de ser optativa a ser obligatoria, pero bueno, es difícil. Y la verdad es que siempre las experiencias de los estudiantes, sean del sexo que sean, son muy, muy gratas porque estas reflexiones, este esfuerzo por mirar las cosas de otra forma, salir de nuestra zona de confort o de los mitos o los estereotipos a los que estamos acostumbrados y que quizás son mínimos, pero los tenemos tan absorbidos, pues la verdad es que en esta asignatura se han despertado muchas opiniones y muchas ideas feministas que esas personas antes no sabían que tenían. Hay que remarcar también que en el caso de mi facultad, bueno, el grado en periodismo, que es el que coordino actualmente, tiene el último número que saqué eran 2.750 estudiantes y más del 70% son mujeres. Justo a la vez, ayer hablábamos en clase y les explicaba las diferencias entre la audiencia tradicional, los audímetros, y la audiencia social, y me preguntaban mis alumnos y mis alumnas, pero Graciela, ¿cómo le siguen dando tanta importancia al audímetro si no hay más de 5.000 audímetros en España? Y les explicaba algo que ya ha explicado muy bien mi compañera. Hay un salto o una brecha de género y también generacional. ¿Esto qué quiere decir? Que los altos mandos en las televisiones y en las marcas que se quieren anunciar, pues además de ser normalmente varones, son gente muy mayor, así que se juntan muchísimas brechas y claro, la visión que tienen sobre la publicidad, sobre la lectura de las audiencias y por supuesto también la desatención a ese diálogo social, pues es muy, muy, muy llamativo. Y bueno, desde luego creo que es interesante mirar las cosas de otra forma, e intentar, mucho antes de derribar cualquier mito, salir de preguntarse por qué, mirarlo de otra forma. Y bueno, lo comentaba muy bien Laura también.
Aunque tengamos en nuestra facultad, y veo entre los presentes algún profesor, algún compañero al que me alegra saludar, como el profesor Mayoral, pues al principio yo creo que los estudiantes no tienen esa brecha de género, porque la ilusión, la vocación, las ganas, el tiempo es el mismo. Pero efectivamente llega un momento en el que los cuidados de cualquier tipo, sea de mayores, sea de niños, recaen todavía sobre nosotras. Yo lo he vivido esta misma semana y bueno, claro, ahí se produce la brecha de género y además la brecha generacional. Disculpa, Graciela, Sí. pero ¿cuál es la solución? Por ejemplo, a esto que acabas de comentar, ¿no? ¿Y qué solución se puede tomar? No, es que no. Pues lo primero, que haya muchísima más formación, Almudena, que haya espacios como estos donde los estudiantes varones y las estudiantes mujeres se den cuenta de estas cosas o simplemente por lo menos que lo quieran mirar. Por ejemplo, en las redes sociales, lo decía al principio, determinados debates, determinadas cuestiones, no estoy hablando del insulto deliberado y directo, sino muchísimas otras formas peligrosas de odio que pasamos por alto y que normalizamos. Entonces, se puede empezar por ahí. No hay que llegar siempre a la universidad para despertar conciencias violetas. Se puede hacer muchísimo, muchísimo antes, vamos. Me gusta lo de la conciencia violeta. Gracias, Graciela. Xavi, desde la coordinación en tu universidad, en tu facultad, ¿cómo ves este tema? Bueno, la verdad es que coincido bastante en lo que ha planteado Graciela, porque también es cierto que se trata de un máster con una vertiente profesionalizante, pero sí forma parte de la rama de las ciencias sociales, ¿no? Y sí que es cierto que cada vez tenemos más alumnas. Yo incluso, Graciela, te diría que nuestra proporción puede llegar a superar ese porcentaje. De hecho, el año pasado, si mal no recuerdo, eran un 95% mujeres. ¿Vale? Para que te hagas una idea de hasta cuánto puede oscilar. Y sí que es cierto que son las alumnas, que son las trabajadoras del mañana, que digo mañana, ya del presente. Sin embargo, los puestos de dirección, los puestos de responsabilidad siguen estando ocupados por gente como yo, blanco, caucásico, hombre, 40 años, algo menos, no tengo aún los 40, por favor, dejadme vivir con los 30, ¿vale? Pero sí, yo estoy en el lado, además que vivo en el lado bueno del mundo, ¿no? Y creo que esa es también parte de lo que hay que romper, ¿no? Cuando pensamos también en profesorado para el máster, es habitual que pensemos siempre en el perfil del hombre de éxito en una compañía de medios sociales. Y contra eso también hay que luchar. A la hora de escoger buenos docentes, también debemos tener en cuenta esta brecha de género, porque la brecha de género, que bien señaló Graciela y que también Laura apuntó, aparece en los pequeños detalles, en estos pequeños micromachismos o en estas pequeñas actuaciones. Por eso cuando decía al principio que me defino como exmachista es porque yo sin quererlo también era machista. Posiblemente siga siendo machista hoy en día sin saberlo, ¿no? Y todavía recuerdo y me avergüenzo mucho de ello, de la primera vez que la que entonces era mi novia consiguió un trabajo y lo mucho que me enfadé porque ganaba más que yo. ¿Vale? Es simplemente un síntoma más de hasta qué punto pues, el machismo forma parte de nuestras vidas, porque esta sociedad es machista, ¿vale? Y eso también es algo que tratamos de sacar a la luz un poquito con este proyecto que por alusiones, ahora sí, Almudena, sí que me gustaría hacer un poco referencia al proyecto, ¿no? A ese Mujeres Pontevedresas na Rede, es un pequeño proyecto que Te corto. Dime. Estoy muy orgullosa de formar parte de ese proyecto. Gracias. El orgulloso soy yo de poder tener un elenco de participantes de vuestro nivel. Pero bueno, con este proyecto lo que tratamos de averiguar un poquito es esa presencia o manifestaciones del discurso de odio, de misoginias y de sexismo al que tienen que hacer frente mujeres políticas y periodistas en la red,
¿no? Y a propósito de lo que decía pues ahora mismo Graciela sobre lo de normalizar el odio, las ciertas expresiones, esta es una de las cuestiones en las que la academia tenemos cierta responsabilidad, ¿no? En analizar el tipo de sexismo que podemos ver en redes sociales, en este caso, ¿no? Pero en la vida en general, porque hay muchas manifestaciones de sexismo benevolente que no tratamos como tal y sí lo son, ¿no? O sea, a nosotros, cuando nos dirigimos a alguien, si es una chica, seguramente la trataremos con cierto desdén o tendemos, ¿no?, a tratarla con cierto desdén o desde un apelativo cariñoso o un diminutivo, ¿no? Vale, yo que soy gallego, pues ¿qué? Lauriña, ¿no? O Gracieliña, ¿qué te parece? Y ese diminutivo, muchas veces, en una idéntica situación, pero con un perfil varón, no lo utilizaríamos, ¿no? Y eso es a lo que me refiero con un ejemplo muy concreto de lo que sería un caso de sexismo benevolente, ¿no? Y bueno, que es parte de lo que tratamos de analizar. Y coincido plenamente en que la organización de espacios como este, que profundizan en el debate y sobre todo que hacen necesaria la formación en cuestiones de género, ¿vale? Sí que es cierto que la brecha de género está ahí, que desde la universidad o desde la academia tenemos mucha responsabilidad, pero también muchas veces por parte de las propias dinámicas, a veces dinámicas internas en las que nos dejamos llevar o arrastrar dentro de la propia universidad, pues esta cuestión que debería ser transversal se acaba diluyendo y acaba al mismo nivel que otras cuestiones como las competencias tecnológicas, ¿no? Podríamos dejarlo ahí, ¿no? Que seguramente Laura sabe mucho más de esto que yo, desde luego, pero se acaba diluyendo y acaba casi un poco por desaparecer. ¿Soluciones? Yo tengo una idea en la cabeza, es un poco loca, lo sé, pero como los planes de estudio y todo en la universidad se mueve desde los departamentos, tampoco vería descabellado que de la misma manera que se proponen secciones de género en diferentes asociaciones, como la AEIC, por ejemplo, pues a lo mejor un departamento de género como tal, con un poder de decisión a la hora de tratar ciertos planes de estudio, pues podría hacer fuerza para que cuestiones como la que planteaba Graciela, de hacer que una obligatoria que incluya la perspectiva de género sea obligatoria, pues pudieran hacerse realidad. Sé que es una idea muy loca, incluso a veces podría ser un poco peregrina, pero ahí queda. Es una idea excelente, Xavi. Una idea excelente. Creo que todos estamos de acuerdo con lo que está comentando Xavier. Y con respecto a los retos actuales, yo creo que, no sé, hay dos vertientes diferentes. Por un lado, el tema de la inteligencia artificial, que no sé si Laura podrá hablarnos sobre este tema, o tú, Graciela, por ejemplo, sobre el tema de la comunicación periodística y la comunicación en las redes sociales. Creo que, no sé, si vosotras podéis introducirnos en este tema o desarrollarlo para que todos los que están escuchando en sus casas o en la universidad ahora mismo, nuestros alumnos, nuestros compañeros, pues entendamos un poquito cómo va la cosa. Laura, cuando quieras. Sí, yo creo que hay dos trabajos muy importantes que tenemos que acometer como sociedad y cada uno dentro de su rama. Desde el punto de la responsabilidad de la tecnología, tenemos que ser capaces de comunicar qué es la tecnología, ¿vale? En este caso, centrándonos en la inteligencia artificial, necesitamos ser capaces de contarle a la sociedad de manera que lo entienda todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, pues es, si estoy hablando con una clase de niños y niñas de 4, 5, 6 años, tengo que ser capaz de que me entiendan, pero si estoy hablando con un grupo de jubilados en el parque, también debería ser capaz de que me entiendan. Porque unos u otros en algún momento de su vida son los que van a usar o los que pretendemos que usen los sistemas que construimos. Pero nos hemos movido en un universo como de despotismo ilustrado, donde hemos hecho la tecnología como considerábamos que tenía que ser, ignorando muchas veces esas personas. Y esas capacidades, ligando con lo que comentaba Xavier de las capacidades transversales, que como transversales, pues bueno, a no ser que tengas profesorado con conciencia que diga, no, esta transversalidad la voy a aplicar aquí y me las ingenio para meterla en los descriptores de mi materia porque quiero hablar de pues, impacto social y yo lo hago a lo mejor una materia que tengo que es arquitectura del software que no tiene nada que ver, que podría hacerla exclusivamente técnica.
pero como coordinadora del título sé que hay muy pocos sitios en los 4 años que pasan aquí donde alguien se siente con ellos a decir, bueno, ¿cómo impacta esto en las personas? ¿Qué preguntas tenemos que hacer antes de pensar qué funcionalidad quiero implementar? ¿Qué va a hacer mi sistema? No. Tenemos que preguntar qué sistemas hacen falta. Y para poder preguntar eso, tenemos que ser capaces de explicar qué sabemos hacer. Ahora mismo se habla muchísimo de los algoritmos de inteligencia artificial y para que os deis cuenta de la distopía un poco en la que vivimos, la palabra algoritmo y la palabra inteligencia artificial pertenecen a 2 mundos diferentes de la informática. Un algoritmo es una serie de pasos muy concretos en los que yo sé lo que quiero hacer en todo momento. La inteligencia artificial, las múltiples técnicas que están dentro de esa cesta, de esa bolsa de inteligencia artificial, son soluciones para cuando precisamente no tenemos un algoritmo. Cuando yo no sé qué es lo que hay que hacer para, por ejemplo, reconocer una cara porque es una imagen muy compleja y no sé realmente qué es lo que diferencia a una cara de otra, entonces diseño un sistema, le enseño muchas caras y confío en que sea capaz de encontrar relaciones que yo no sé. Eso no es un algoritmo. Entonces, para que veáis lo mal que lo hemos hecho en informática hasta ahora, que todo el mundo habla de algoritmos de inteligencia artificial cuando eso es algo... O sea, había un nombre que aprendíamos en el instituto para cuando usas 2 palabras que no pegan. Pues esa palabra. Entonces, eso por un lado. Y eso es muestra, es una pequeña muestra, pero refleja muy bien lo que decía, ¿no? Esa distancia que a día de hoy ya es insostenible. O sea, si yo no soy capaz de explicarle a la gente que la inteligencia artificial sirve para eso y por qué funciona de esa manera, ¿cómo voy a pretender que me cuenten cuáles son sus problemas? Claro, lo que está pasando es que estamos viendo los problemas de manera catastrófica cuando el sistema ya está hecho, cuando el sistema ya está implementado, cuando está funcionando y ese sistema que tenía que reconocer caras no reconoce las caras de las personas mayores, no reconoce las caras de las personas negras, no reconoce caras que no les hemos enseñado, porque no había nadie en el equipo que fuera negro, no había nadie en el equipo que pensase que lo podía usar su abuela. Entonces Laura, falla la formación, ¿no? Fallan tantísimas cosas, pero en particular a mí lo que más me parece que falla es formar a nuestros alumnos en el mundo de la tecnología de espaldas a la sociedad. Nos centramos tanto en la tecnología y en que aprendan esa parte tecnológica que nos hemos olvidado de decirles que tienen que mirar a la sociedad, que la tecnología no tiene sentido si no sirve a la sociedad. Rotundo y claro, rotundo y claro. Javi Mayoral, si quieres comentar algo, si queréis comentar algo los que estáis ahora aquí con nosotros, directamente cortáis y habláis. O sea, no tenéis que levantar manita, no. Quitáis micrófono y comentáis lo que deseéis, por favor. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchísimas gracias. Estoy aprendiendo mucho, así que prefiero escuchar porque no tengo nada que decir, creo. Vale, no, yo igual estoy aquí escuchando y empapándome. Pero sí, entonces, Graciela, sobre el tema periodístico, cuéntanos. Bueno, pues voy a unir mi reflexión con la de Laura porque coincidimos como en muchas ocasiones. Yo cuando hablo de delito de odio en clave de género, en clase, lo ha dicho Laura muy bien, la base del odio es esa reparación, ese sentimiento que creamos de deshumanizar y de no entender y de creer que no existe el contrario, la otredad, el otro, sea por los motivos que sea, o sea por el género, por la orientación sexual, por la clase económica a la que pertenece, por su origen. En clase, por ejemplo, también hemos hablado muchísimo del duelo perinatal, del pronatalismo, ¿no? La decisión de la mujer de ser mamá o no, si es fértil o no es fértil. Y bueno, eso me parecía, y justo lo ha nombrado Laura, y me parecía súper interesante que lo haya sacado, ¿no? Que estamos hablando del odio hacia las mujeres, pero que tiene muchísimas formas y que yo creo que la base
para empezar a educar es esa. O sea, tenemos que respetar al otro, sea igual o no sea igual, y no deshumanizarle ni tratar de eliminarle, por supuesto. ¿Qué incluye esto? Pues muchísimos prejuicios. Antes lo he dicho, no son solo ataques directos, son prejuicios en muchas formas. ¿Y qué veo yo en las periodistas que hemos visto también en esta investigación? Bueno, pues para empezar, que muchísimas mujeres tienen en las redes sociales la visibilidad que quizás no tienen en los medios tradicionales. Luego también, por supuesto, la que triunfa es atacada directamente. Si triunfa y además es guapa, pues más razones para atacarla. Y ya no os digo si se ha pronunciado como que es lesbiana, bisexual o que no quiere ser madre. Ahí ya, bueno, se puede retirar. También ha salido en algún momento, y lo he nombrado al principio, el problema de la impunidad en las redes sociales. Aquí no te corta nadie. Antes lo comparaban con ir a un partido de fútbol y desfogarse y ponerse a decir palabrotas. Vamos, me parece que desafortunadamente está muy lejos la desinhibición en las redes sociales de lo que puede decir alguien en un partido de fútbol. Porque, bueno, ese anonimato, esa distancia, pues, no sé, saca lo peor de cada uno. Y creo que también tenemos que reseñar otra vez el papel de los testigos, de la gente que mira y que no dice nada. Y bueno, pensando en comunicación, en profesionales, en el odio que reciben, este cuatrimestre en clase sacamos un dato al respecto que nos llamó la atención, porque antes lo ha dicho Laura muy bien, hay estrategias y hay herramientas para que las redes sociales moderen el debate. Pues justo en este aspecto, TikTok, intentando separarse de todas las redes sociales, ha compartido datos sobre los vídeos que censura. Según TikTok, en 2020 censuró el 2,3% de todos los vídeos que se habían subido y presumía frente a otras redes sociales de que el 67% de esos vídeos los había censurado directamente TikTok y en las primeras 24 horas. Y que el 20% restante se había censurado en los 3 días siguientes y ahí sí los había censurado la comunidad. Es decir, algún usuario lo había visto y TikTok lo había censurado. ¿Por qué cuento esto? Pues es que muchísimas veces ni el público, como decía antes, sabe lo que es censurable y también muchísimas veces la persona que recibe ese acoso a veces también lo normalizan o también se hartan de recibirlo, se retiran de las redes sociales, que a mí esto me parece muy, muy peligroso. La vía no es retirarse de las redes sociales. Por ejemplo, la semana pasada una marca de cosmética natural muy, no sé si se puede decir el nombre o no. Mejor no, mejor no. Pues se retiraba de las redes sociales porque quería pensar en mejorar la salud mental de la gente que usa esas redes sociales, sean sus seguidores o no. No me parece la salida. Y lo que tienen que hacer los medios de comunicación es visibilizar esos ataques que reciben esas profesionales en las redes sociales y que no se quede solo en las redes sociales, que no es un mundo aparte, que es que son redes con muchísimas más espectadores y usuarios de los que hay en los medios tradicionales. Cierto, cierto, Graciela. Mira, comentan, Enrique, un desafío importante es conseguir comunicar la necesidad de una mayor diversificación social y de la educación sin antagonizar a un subgrupo de indecisos que seguramente es silencioso. ¿Qué se puede decir a esto, Xavier? Ay, la espiral del silencio de Noel Neumann, ¿no?
Pues puede como, ser, sí. o la mayoría silenciosa, ¿no? Mira, este webinar es que se queda corto porque Sí. habéis destapado tal cantidad de melones y de asuntos que deberíamos abordar con más pausa, con más debate e incluso de una forma plural y mucho más masiva, ¿no? Con algunas cosas de las que habéis comentado estoy de acuerdo, con otras no tanto. Por ejemplo, yo es por polemizar un poquito, Graciela. Sí, Ya me conoces me que... Y encanta. voy a abrir más melones, No estoy tan de acuerdo con que los medios deban visibilizar ciertos problemas, porque muchas veces la visibilidad que hacen los medios de ciertos problemas lo que acaba es dando más visibilidad al problema en sí y creando una cámara de eco más grande para que la gente que está polarizada actúe sobre un tema. Se me ocurren muchos temas, ¿no? Ahora mismo solo puedo pensar en un ámbito muy local gallego, en una sentencia judicial en la que la jueza le quitaba la custodia a la madre porque se llevó a la niña a la Galicia profunda y eso provocó la indignación de todos los gallegos, porque claro, no podíamos comparar un pueblo de la costa gallega con Marbella, que es un pueblo de la costa andaluza, por cierto. No, pero eso lo que hizo fue generar todavía más debate, más polarización y muchas veces vemos discurso de odio que es discurso de odio y a veces no sabemos lo que son, porque muchas veces por reforzar ciertas pertenencias a algún grupo, realmente lo que estamos haciendo es atacando a otro, ¿no? Se me ocurre, otra vez, hablando del ámbito gallego, aquí en Galicia hay una palabra muy famosa, muy conocida para referirse a aquellas personas que vienen de fuera y que canibalizan, entre comillas, el turismo y que son un turismo poco constructivo, ¿no? Digamos así, le llaman jodechinchos, ¿no? Pero es que tú buscas jodechinchos en Twitter, ¿vale? Y sustituyes la palabra jodechincho por marroquí y dices, hostia, esto es discurso del odio lo que está la gente compartiendo aquí, ¿no? Y muchas veces sucede lo mismo. A veces, si buscamos referencias sobre discurso de odio o pensamos, no, es que este ataque, esto no es discurso de odio. Bueno, pues sustitúyelo por algo que tenga que ver con migración o por otro tipo de colectivo minoritario. Por cierto, que ya he visto cuestiones relativas a sobre si el discurso de odio contra mujeres no es discurso de odio porque no son un colectivo minoritario, ¿no? Porque no Como son el 52, porque no son colectivo minoritario. Son el 52% de la población, entonces no puede ser discurso de odio. Bueno, es indignante, pero ver se ha visto. ¿Qué medidas se pueden impulsar desde la universidad para arreglar esta situación? Más debate y sobre todo más formación. Es que lo habéis dicho por activa y Sí. por pasiva. Esto se cura con formación. ¿No? Es igual que los antivacunas. ¿Cómo se lucha contra los antivacunas? Con formación. Con formación. No hay que perseguir y castigar. Hay que tratar de hablar con ellos. El otro día lo decía alguien en la radio, una persona del mundo de la sanidad. Habrá que buscarlos, escucharlos y convencerlos y explicarle por qué es bueno vacunarse, ¿no? Pues esto es igual. O sea, no es reírse o mofarse o avergonzarlos porque su discurso es sexista, sino explicárselo y que sean capaces de comprender por qué cierto discurso en redes sociales pues es sexista, porque ahí es como se va a luchar contra esta minoría, esta mayoría silenciosa. Eso que decía Graciela de los que ven, pero que es que no hacen nada. Si muchos de los que ven y no hacen nada, no lo perciben como algo negativo. A veces es que simplemente es que como no va conmigo, ¿no? O también hasta puede haber un poco de envidia, ¿no? Como es mujer de éxito y además guapa, pues es que eso va en el sueldo, ¿no? Es que como es política, pues tenemos derecho a insultarla, ¿no? Y nos desahogamos como sociedad el partido de fútbol. Es un poco esto, ¿no? Qué Y desde falta el de punto de vista... inteligencia, no, perdona Xavier, qué falta de inteligencia emocional también. Sí, no algorítmica, no algorítmica, sí. pero sí. Inteligencia emocional, sí. Y hablaba antes Laura de los algoritmos, de los creadores de tecnología y de cómo a la forma de crear la tecnología se introducen los sesgos. Se reproducen los estereotipos, los arquetipos, los sesgos que llevamos como personas. La inteligencia es artificial, pero sigue siendo humana. Es decir, no son máquinas que crean inteligencia para máquinas. Al final aprende de lo que nosotros enseñamos. Si nosotros en lo que somos buenos es en enseñar,
De hecho, el día que las máquinas enseñen tan bien como nosotros, pues ya recogemos las carpetas y nos vamos para casa. Pues Xavier, Ya se comentan acabó. que los profesores, la figura del profesor puede ser que sea de esas figuras que también tienden a desaparecer, porque usurpará el lugar las tecnologías. Ay, no lo puedo creer. Bueno, eso ¿Verdad también que no, pasaba con Laura? el Nada, autodidactismo, tranquila, ¿no? que eso no va a pasar. Eso pasaba con Eso el quería hacer, autodidactismo. Sí que es si me cierto que permitís. a veces Sí, asumiremos cierta labor de, casi diría, de curación de contenidos, ¿no? Un poco. Pero vamos, la figura del profesor seguirá como un mediador de la realidad y el acceder a cierto conocimiento o amueblar la cabeza para cierto conocimiento que podrá venir después, yo creo que seguirá siendo necesaria. sí. Espera, Laura, disculpa un segundito porque quiero abrir otro melón y ahora tú continúas, ¿vale? Otro melón de los que habla Xavier. Cuando hablamos de violencias simbólicas, cómo se crean y se perpetúan estos estereotipos para las dos carreras, ¿no? ¿Qué grado de responsabilidad tienen los medios de comunicación y las redes sociales en la difusión de estos estereotipos? ¿Qué me decís? Bueno, desde la informática hemos encontrado un chivo expiatorio perfecto para decir, ay, que, que es el tema recurrente de cómo se muestran las personas, bueno, los informáticos en las series de televisión y en las películas, ¿no? Es como, bueno, es el mantra. Sí, es que claro, las mujeres no estudian informática porque en las películas siempre está allí en su laboratorio oscuro, sin ventanas, y además son personas que no tienen habilidades sociales. Es cierto que existe ese estereotipo. No me he puesto a hacer un estudio de qué estereotipos hay de otras carreras. Seguro que también los hay. Y dudo que les impacten, si fuese esa la única razón, ¿sabes? Pudiésemos decir, no, a partir de mañana todos los informáticos en las series y en las en las películas tienen que ser personas súper simpáticas, vestidas con colores brillantes y trabajar en los áticos de sus oficinas. Eso no es. O sea, puede ser un factor, pero yo creo que hay muchos más y agarrarse a eso es un poco como en la posición cómoda. El apunte que quería hacer, volviendo atrás un momento nada más, en relación a cómo las decisiones que tomamos en tecnología nunca son neutras, ¿no? Hablando del discurso del odio, cómo pararlo, cómo animar a la minoría silenciosa a dejar de ser silenciosa. Podéis buscar, y os animo a que lo hagáis en las diferentes redes sociales que uséis, cómo de fácil es decir que algo nos gusta o algo no nos gusta, frente a cómo de fácil es encontrar el sitio donde hay que denunciar un contenido, que ya solo la terminología que se usa, ¿vale? Hablamos de denunciar, hablamos de censurar, ¿por qué no hablamos de proteger a la comunidad? Es que solo hasta el lenguaje que se usa, ya no solo dónde ponemos la opción, cómo de oscura la hacemos, y aquí de nuevo hay que enlazar, no olvidemos que las redes sociales son empresas, que su negocio vive de que estemos ahí, y de las razones que nos hacen estar ahí, que normalmente son pues, contenidos que nos mueven por dentro y que nos animan a esa viralidad y no a un espacio sosegado. Entonces, hay muchas ramificaciones, pero la que yo quería hacer en este momento es esa reflexión de que ninguna decisión, por pequeña que sea, es irrelevante. Todas tienen que ver y todas se perciben y se valoran suficientemente solo si somos capaces de hacer esa transferencia transversal de cómo cada una de nuestras actividades impacta a la sociedad. Y salvando un poco, o sea, como comentaba Xavi, el papel del profesorado, en este caso del profesorado universitario, yo creo que va a ir mucho en esa línea, en tender los puentes y quizás él lanzaba una idea peregrina antes, yo voy a lanzar otra. A mí me gustaría una universidad dentro de décadas donde no estuviésemos aislados en diferentes edificios, donde los estudiantes de diferentes carreras trabajasen juntos. Porque vivimos juntos en la sociedad, pero para formarnos nos aislamos completamente unos de otros. Es una muy buena opción y además creo que en Estados Unidos, en alguna universidad, ya están, se adelantan a nosotros. Hay proyectos, sí, yo he leído también alguna iniciativa, sí. la sigo con interés porque me parece una idea brillante. Ojalá se convierta en la nueva norma. Totalmente, pero bueno, Laura, gracias a momentos como este, a lo mejor alguien nos está escuchando que tiene un poquito de poder y se propone, porque el crear sinergias con otros grados que sean afines, yo creo que enriquecería muchísimo a nivel formación
y además tanto al profesorado como al alumnado. Ya, porque es que se nos va el tiempo muy, muy rápido y están comentando cosas interesantes. Mira, ahora, por ejemplo, leo en el chat Alba María Martínez Sala, una crack también de la Universidad de Alicante, una buena amiga, comenta que está totalmente de acuerdo con el hecho de que existe una resistencia cuasi nacionalista a abandonar las propias ideas. Se ve como una derrota inaceptable y les preocupa seriamente que convencer deje de ser posible. Me parece una frase bonita. Comenta también Enrique, dice, un desafío importante es conseguir comunicar la necesidad de una mayor diversificación social y de la educación, sin antagonizar a un subgrupo de indecisos que es seguramente silencioso. Este es el tema que habíamos leído antes y que vuelven a comentar en el chat que es así y que la tendencia a la especialización ocurre en todas las carreras. Claro, la especialización, pero no significa que nos atemos a una sola cosa, porque entonces no nos enriquecemos, ¿no? Desde nuestra pequeña parcela, Xavier, ¿podemos contribuir a unas redes más igualitarias? Porque lo que nos une en esta mesa son las redes sociales, ¿no? Sí. Más, de hecho, fíjate cómo lo estamos haciendo ahora a través de YouTube. No, y esto nos pueden ver es quien una red quiera. social. Claro, es una red Es social, decir, ¿no? esto trasciende a una cuestión tecnológica. Llamamos simplemente red social a una plataforma de gestión de contactos con una serie de características, pero es que las redes sociales son algo previo incluso a los seres humanos. Quiero decir, hay primates que viven en sociedad y tienen su propia red social. Esto es una red social y de nosotros depende que sea una red sana o una red tóxica. ¿Qué podemos hacer? Pues arrimar el hombro y aportar nuestro granito de arena. No es fácil, y además yo comparto una visión pesimista de la realidad. Es cierto también que llevo años trabajando en este tipo de malas prácticas. El germen de mi tesis fue un ataque de astroturfing en Twitter ¿Y qué y yo decías? estuve... ¿Y qué decías ahí? Bueno, ¿qué me decía? Me posicioné en contra de un proyecto minero en 2011 y una cuenta bot de Twitter, una cuenta bot dirigida, pues me atacó por defender este tema. Entonces me empecé a interesar sobre este tipo de ataques, quién estaba detrás, si estaba orquestado, organizado, ¿no? Y todo esto que ahora está tan de moda con las redes de bots, vale, esto llevamos ya lustros con esto. De hecho, yo trabajé para algún partido político haciendo este tipo de labores de intoxicación directamente, se podría decir. Así que sé cómo se cuecen las cosas por detrás también en el sector de la política. Y por eso tengo un posicionamiento muy, muy negativo. O sea, creo que hay esperanza, sí, la hay, pero oye, estamos jugando en campo contrario y vamos perdiendo. Vale, lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas y empezar a construir en positivo, sobre todo, para tratar de luchar contra estas prácticas, porque además las propias prácticas se amparan en el anonimato, que tú antes, Graciela, en las propias dinámicas de uso de las plataformas que alentan este tipo de discusiones porque les viene bien para sus intereses económicos, no son ONGs, ¿vale? Como ya habéis dicho, y es que todo parte de la voluntad y de la formación y de que poquito a poquito, con proyectos como este que tenemos, con nuestro buen hacer o lo que creemos que puede ser buen hacer, pues podamos ayudar a construir un mundo con unas relaciones un poco más sanas. Pues creo que yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, Xavier. Están comentando todos que están de acuerdo en lo que decís, pero que se tiene que llevar a cabo. O sea, que no se quede aquí, porque es que eso también, las palabras son bonitas y las intenciones, pero es necesario, por eso me encanta que haya proyectos y que esté también, como no, pues el proyecto de la Cátedra de Feminismos 4.0 de Povigo, de la Uvigo. Creo que debemos tomar acción y no dejarlo en esta webinar que nos han escuchado, que nos seguirán escuchando mañana, pasado mañana, porque queda grabado, sino que se tomen medidas.
que se tomen medidas para que se produzca un pequeño cambio, uno chiquitito, y luego habrá otro y otro y otro hasta que será un cambio sobresaliente, que es como han pasado las cosas a lo largo de la historia. No sé si David Caldevilla Domínguez quiere comentar algo, que él siempre con sus sabias palabras pues puede darle una notita también de color a este tema. Y si no, pues leo aquí que Diana Vargas dice: las necesidades formativas de periodistas desde la perspectiva de género, el abordaje mismo de las clases donde se reproducen los machismos, son temas que son referencia para modificar, para cambiarlos, ¿no, Laura? Sí, desde luego, desde luego. Y me gustaría, claro, decimos, ligando con lo que decías, ¿no? ¿En qué se queda esto? Puede ser abrumador si lo centramos solo en, son esfuerzos individuales, no puede ser un esfuerzo individual, no puede ser porque yo tenga conciencia, porque tú tengas conciencia o porque tres nos juntemos para hacer un proyecto. Tenemos que conseguir que vaya desde lo individual, empoderando a la gente para que sepan, la tecnología es, pero no tiene que ser como es. Hay que hacerla de otra manera. Y para hacerla de otra manera necesitamos más gente, necesitamos más voces que protesten, pero también como sociedad reclamar eso desde, ya no solo desde el nivel individual, reclamarlo a las instituciones educativas, reclamarlo a las instituciones políticas, reclamando a los medios de comunicación. Yo creo que estamos todos juntos en esto. Totalmente. Pues yo creo que tenemos que dar por finalizada nuestra webinar, porque nos quedamos sin tiempo y tenemos que dar paso a las mesas del Congreso y a los diferentes ponentes que van a defender su investigación o análisis de un tema concreto. Xavier Martínez Rolán, muchísimas gracias por todo, por estar aquí, que sé que vais muy apretados. Laura María Castro, muchísimas gracias por tu conocimiento, tu sabiduría y tus buenas palabras. Y por supuesto, querida Graciela, sé que vas también muy justita de tiempo. Cuídate mucho, gracias por todo. Os emplazo a que quizá podamos vernos en otro congreso próximamente. Ya os pasaremos la invitación y a ver si la agarráis para poder acompañarnos nuevamente y seguir formándonos, mejorando y siendo cada vez mejores personas, sin distinguir a nadie por sexo, ni por color, ni caucásico, ni negro, ni chino, ni blanco, da igual. Que estemos aquí en el mundo de la comunicación haciendo lo que más nos gusta, que es llevar mensajes bonitos y que den alegría y que den paz y que nos hagan sentir bien a todos, no solo a unos pocos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.